¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sé bienvenido a la iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara, donde la palabra del Señor está a tu alcance. Si aún no estás suscrito, puedes suscribirte por aquí. Activa la campanita, así serás el primero en recibir la palabra del Señor. Comenzamos. ¿Saben que Free Morgan produjo un video sobre la historia de Dios? Freeman fue a 22 países del mundo para acceder a personas de todas las culturas y clases sociales y hacerles la siguiente pregunta: ¿quién es Dios? Algunas de las respuestas divagaron entre susurros, suspiros y silencio. Otros dijeron: es un personaje de una novela, de una película ficción o un héroe prefabricado. No, es una idea, las personas lo han creado en su mente, es lo que queramos que sea. Nunca lo he visto, pero creo que puede existir en algún lugar, quizás por eso estamos aquí. No es nadie, no es nada para mí, también fueron otras de las respuestas. Es alguien con un gran corazón, pero no sé si existe. Es algo bueno y algo aterrador. Es él o ella y está en todas partes. Es un mismo Dios, pero toma diferentes formas en las diferentes religiones. Es Ram, quien ha creado y se ocupa del universo, o es Alá, el creador, pero el mismo Dios para todos. No hay un solo Dios, hay 12 y están en el Olimpo. Miren que recibimos muchísimas respuestas. Es lo que nuestra existencia mortal no puede comprender. Es difícil pensar que un solo hombre ha creado el mundo entero. Dios es la naturaleza, es amor, es luz, Dios es todo y Dios es nada. Estas fueron algunas de las respuestas que consiguió Freeman Morgan. ¿Y tú? ¿Quién dices que es Dios? Soy Evelyn Palacios, miembro de la Iglesia de las Buenas Nuevas de Guacara, y hoy vamos a continuar con la serie sobre el mundo espiritual, y a este tema lo he titulado ¿quién es Dios? Preguntarse quién es Dios es una de las preguntas más antiguas y más controversial que se halla en el corazón del ser humano de todas las culturas desde la antigüedad. La gran diversidad de respuestas ante la pregunta ¿quién es Dios? Nos deja clara la pluralidad de connotaciones e ideas que las personas tienen sobre él. Hablar de Dios es siempre un tema polémico. Para algunas personas resulta especialmente incómodo escuchar a alguien hablar de Dios. Para otras resulta especialmente fascinante escuchar hablar de Dios. Para muchísimas otras resulta confuso entender cuando se habla de Dios. El que Dios sea un ente a quien no podemos ver ni observar, a quien no podemos tocar ni alcanzar, genera en nuestra mente una especie de incredulidad que ha dado paso a creaciones de imágenes de diferentes formas, pero alusivas principalmente a la de un anciano de barba larga y blanca observando al universo y a veces entregando regalos en Navidad. Nuestra mente necesita imaginar qué forma y qué figura tiene Dios si es que la tuviese. Sin embargo, esta tarea no es fácil. Preguntarse quién es Dios y de dónde provino son cuestiones lógicas, racionales, pero están realizadas hacia realidades infinitas. Dios no tiene principio ni fin. En verdad no podemos llegar a entender por completo a un ser que siempre ha existido porque nosotros estamos limitados en el tiempo. Dios está mucho más allá de la imaginación humana y lo pudiéramos imaginar, seguramente sería muy diferente de lo que Dios es realmente. El entendimiento y conocimiento de Dios desde nuestras posibilidades de aprendizaje y entendimiento es limitado. Conocer y entender al Creador de todo cuanto existe requiere primeramente que Él en su soberanía quiera revelarse y nos dé acceso a través de su Espíritu al conocimiento de su naturaleza y el conocimiento de su esencia. Pero si queremos genuinamente, de todo corazón, acercarnos al conocimiento de Dios, debemos hacerlo desde nuestro espíritu, porque Dios es espíritu, como lo dice su palabra.
si queremos en verdad conocer a Dios, Él nos ha dado la posibilidad de hacerlo. Aun cuando los ateos niegan la existencia de Dios y los agnósticos optan por afirmar que no se sabe si Dios existe o no, y que nuestra mente finita no puede conocer al Dios infinito, podemos aproximarnos al conocimiento de Dios porque Él, Dios, es quien anhela en lo más profundo de su ser que nosotros le conozcamos. Dios tiene más interés en que usted le conozca que el interés que usted mismo tiene en conocerlo a Él. Recuerde que Dios lo creó antes que el mundo existiera, que tiene contado hasta el último de sus cabellos y no va a dar por perdida su relación con usted, ni va a negociar la salvación de su alma con nadie. Usted no podrá presentar excusas de no haberlo conocido, porque Él ha promulgado su ley divina de múltiples maneras y ha dejado todas las evidencias de que Él es Dios y que no hay otro Dios. Algunas personas dicen que Dios es una realidad cósmica, que es un ser distante, inalcanzable, que se encuentra sentado en su trono demandando ser servido por sus súbditos. Otros lo ven como un ser benevolente, dispuesto a dar todo lo que se le pide. Pero en realidad, ¿quién es Dios? ¿Y cómo es Él? En Isaías 46, del 9 al 11, Dios mismo se nos presenta. Y dice así: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Y dice así espléndidamente, dice: yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho haré que se cumpla, lo que he planeado lo realizaré. Así de tajante se nos presenta Dios. Si queremos conocer genuinamente a Dios, ¿cómo podemos acercarnos a Él? Y hay por lo menos 4 formas diferentes en las que Dios se le ha revelado a la humanidad. Y una es a través de la creación. En Romanos 1:20 podemos leerlo. Y Él dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su naturaleza y su esencia, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. La complejidad y la majestuosidad del universo nos habla de una creación divina, y en el libro de Job podemos apreciar la respuesta que Dios le da al profeta acerca del mundo y de su creación. Este capítulo me gusta demasiado, pudiese leerlo muchísimas veces. Y en el capítulo 38, del 4 al 6, Dios, confrontando a Job, le dice: ¿dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular? Y en Job 38 también, pero del 8 al 11, continúa diciendo Dios: ¿o quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales. Cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos. Y dije: hasta aquí llegarás, pero no más allá. Así se detendrá el orgullo de tus olas
demasiado increíble estas respuestas de Dios. Y así continúa Dios explicando la grandeza del universo, el equilibrio entre el día y la noche, el ciclo de la vida y de la muerte, las estaciones y el clima, sobre las cuales el hombre no tiene control ni dominio. Otra de las maneras como Dios se ha promulgado a la humanidad es a través de la conciencia del hombre. Todas las personas alrededor del mundo tienen un código que es increíblemente similar. Este conocimiento innato de lo bueno y de lo malo es un testigo interno de la existencia de Dios. También lo ha hecho a través de su propia comunicación. Aunque Dios se ha revelado de forma general en la creación del universo y de su naturaleza, y ha colocado su ley en el corazón de los hombres, aún así no sabríamos más de Él si Él mismo no se hubiese revelado de manera personal. Dios se ha revelado al hombre a través de un llamado personal, y la historia de Pablo es un buen ejemplo de esta revelación. Pablo era una de las personas que asolaba sin medida a la iglesia primitiva, entrando por las casas, tomaba hombres y mujeres y los encarcelaba. Dice la palabra de Dios que Saulo, imagínense esto, respiraba amenazas de muerte contra los discípulos de Dios. Hasta que, yendo por el camino de Damasco hacia Jerusalén, en busca de los hombres y mujeres de la sexta, porque así llamaban a la iglesia primitiva, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien persigues. Saulo, más adelante Pablo, había conocido a Dios personalmente. Y de ahora en adelante, lleno del Espíritu de Dios, se convertiría en un defensor de los seguidores de Cristo y desgastaría su vida anunciando el Evangelio a los gentiles. Dios también se ha comunicado y se ha revelado a sí mismo a través de la Biblia. Su palabra, la cual debe leerse con la revelación del Espíritu Santo. Dios es espíritu, y vuelvo e insisto en esto: Dios es espíritu, y como Él mismo lo anuncia en su palabra, y para conocerlo debemos hacerlo desde nuestro espíritu. La Biblia es la palabra de Dios, es el único libro cuyas palabras escritas fueron inspiradas por Dios y dadas a cada uno de los profetas para que fueran escritas y conformaran cada libro que compone la Biblia. Y cuando nos referimos al hecho de que los profetas fueron inspirados por Dios, alucimos al hecho que era Dios mismo respirando fuerte dentro del espíritu de los profetas, lo que los capacitaba para dar expresión de la verdad. Era Dios hablando a través de los hombres. Como lo expresa el segundo libro de Pedro, ninguna profecía de las Escrituras jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. En 2 de Timoteo 3:16, la Biblia también nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Así que podemos leer la Biblia confiadamente y con la certeza de hallar la verdad sobre quién es Dios, porque Él mismo lo manifiesta y lo expresa en su palabra.
Dios también se manifestó a través de Jesucristo. Y en Juan 8:19 lo leemos. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Conocer a Jesús, el Hijo de Dios, es conocer a Dios. Creer en Jesús, el Hijo de Dios, es creer en Dios. Ver a Jesús, el Hijo de Dios, es ver a Dios. Recibir a Jesús, el Hijo de Dios, es recibir a Dios. Porque Jesús es Dios. Podemos conocer a Dios a través de alguien quien, cumpliendo con la gran misión que nos dejó Jesús, anuncie las buenas nuevas de salvación y le hable a usted del infinito amor de nuestro Padre Celestial, dándole la oportunidad de reconciliar su relación con Él y así poder conocerlo íntimamente. Ahora bien, la Biblia nos enseña sobre un primer requisito para llegar a conocer a Dios. Él se puede haber manifestado de muchísimas maneras, pero hay un requisito para que usted pueda conocer a Dios. Y nos los muestra en el capítulo 11, el versículo 6 de la epístola a los Hebreos, en donde dice que, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Aunque hay muchas evidencias que hablan de la existencia de Dios, solamente la fe nos convence de su existencia. Entonces, ¿cuál es la respuesta bíblica a la pregunta de quién es Dios? En los tiempos bíblicos, el nombre de una persona hebrea transmitía un mensaje muy importante acerca de ella. Podía representar algo muy específico, como una característica física o algún incidente. En el idioma hebreo, la palabra básica que se traduce como Dios es Él. Y en el idioma griego, la palabra que se traduce como Dios es Theos. A través de los nombres de Dios que aparecen en la Biblia, podemos aprender mucho acerca de quién es Él. Y la experiencia del profeta Moisés nos muestra uno de los grandes y poderosos nombres de nuestro Dios. Y es considerado uno de los más antiguos. Y fíjense que Moisés era un hebreo quien fue criado por la realeza egipcia, como todo un príncipe, rol del cual huye tras asesinar a un egipcio. Desterrado en el desierto durante 40 años, se dedicó a criar cabras hasta que cierto día algo distinto le sucedió. Y Dios se le manifiesta en medio de una zarza ardiendo, lo cual no era consumida por el fuego, lo cual era algo bastante extraño. Deseoso de conocer por qué la zarza no se consumía, quiso acercarse y observar. Y al instante Dios lo llamó: Moisés, Moisés. Y parece que Dios tiene esta forma de llamar a la gente. Le dice 2 veces su nombre. Y él le respondió: heme aquí. Dios y Moisés tuvieron una conversación en donde Dios le asigna la misión de sacar a su pueblo de Israel y librarlos de la aflicción que vivía por la opresión egipcia. Pero frente a esa comisión, Moisés le pregunta a Dios: ¿qué explicación daría el pueblo de quién lo había enviado a ellos? Y Dios le respondió como lo muestra en Éxodo 3. Dice: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Esa respuesta, yo soy, viene del hebreo ser o existir. El yo soy es traducido yo era, yo soy y siempre seré. Él, la palabra Él, exalta a Dios hasta lo sumo y refleja su poder y pone énfasis en su majestad, ser primero, ser fuerte y poderoso. Él,
combinado con otros nombres, identifican aún más la naturaleza y la esencia de Dios, y de esta manera podemos conocerlo. Y dice que Elohim, se refiere a que Dios es el creador. Elión, es el Dios altísimo. Shaddai es el Dios todopoderoso. Y podemos encontrar estas frases en nuestra Biblia, sobre todo las que vienen con las traducciones hebreas. Olam es el Dios eterno. Roy, el Dios que ve. Entonces vemos que de la naturaleza y la esencia de Dios, Dios es el creador, es el altísimo, es el todopoderoso, es el Dios eterno, es el Dios que ve. Esa es su naturaleza y esa es su esencia. Así como Él hace referencia a Dios, Él hace referencia a Dios, y usado como prefijo, en otras palabras, nos permite conocer sobre su naturaleza y su esencia. También podemos conocer de las cualidades y los atributos de nuestro Señor a través de su nombre, Jehová. Jehová significa el que existe en sí mismo y enfatiza su compromiso al cumplir el pacto hecho con su pueblo, el de ser su Señor y suplir todas sus necesidades. Frente a diferentes eventos, circunstancias difíciles y necesidades que tuvo el pueblo de Israel, el Señor Dios, Jehová, se le manifestó, dándoles sus promesas, proveyéndoles y cuidando cada uno de sus pasos. Y sus nombres fueron descritos como Jehová Rafa, el Señor es mi sanador. Jehová Ninsi, el Señor es mi estandarte. Jehová Salón, el Señor es mi paz. Wow. Jehová Rafa, el Señor es mi pastor. Jehová Sindekenu, el Señor es nuestra justicia. Jehová Jireh, el Señor es mi proveedor. Jehová Sama, el Señor está allí. Entonces, entre los caracteres de Dios podemos ver que Dios es un sanador, que es un estandarte, que es paz, que es pastor, que es nuestra justicia, que es nuestro proveedor, que Él siempre está ahí. La complejidad y magnificencia de Dios resulta muy difícil reducirla a una expresión o a una imagen. Muchas de las preguntas que surgen de la lógica humana implican poder conocer su esencia, su naturaleza y su carácter divino. La naturaleza de Dios es espiritual y en su esencia interna Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es omnipresente, está en todas partes, es eterno, no está limitado al tiempo, es inmutable. Dios no cambia su carácter o su palabra, es incomprensible, insondable y misterioso. Dios es infinito, Dios existe en sí mismo y no puede ser destruido. Dios es autosuficiente. El carácter de Dios contempla sus atributos morales también, y estos sí pueden ser transferidos a sus hijos, pueden ser heredados por su pueblo. Hay un carácter de Dios que sí lo podemos adoptar nosotros cuando pasamos a ser sus hijos. Y dice que Dios es santo, es puro, Dios es justiciero, todo lo que hace es correcto. Dios es justo e imparcial, todos sus mandamientos y juicios son justos. Dios es misericordioso, es paciente, es sabio, es bueno, es verdadero, es fiel. Dios es amoroso. Qué buena noticia saber que Dios es un ser supremo, creador y controlador del universo, que interviene además de manera personal en la vida humana. Dios nunca está tan ocupado con las cosas del universo como para pasar por alto lo más sublime de nuestros sentimientos, ni desestimar nuestras necesidades. Dios está atento de los detalles y de lo global, de lo grande y de lo pequeño, de lo importante y de lo superfluo, de la salud y de la enfermedad, de los excesos y del déficit, de la abundancia y de la escasez. Dios está en todo. Dios nos ha creado y tiene cuidado de
de nosotros. Su prioridad son nuestros mejores intereses y su anhelo es estar a nuestro lado. Es el Dios de toda consolación. Para concluir, como Freeman Morgan, le pregunté a varias personas de mi entorno, ¿quién es Dios? Sus respuestas me sorprendieron y al mismo tiempo llenaron mi ser. Muchos también solo suspiraron y callaron. Otros dijeron, Dios lo es todo, es mi guía y mi protector. Dios es quien rige mi vida, es pasado, presente y futuro. Dios es el dueño de todo, es lo más bello que existe, es un ser supremo. Dios es Dios, Dios es el que es. Dios es un ser superior que sustenta todo. Dios es el Dios de los israelitas, Dios es nuestro Padre Celestial, Dios es nuestro protector. En la diversidad de las respuestas, también pude concretar que somos muchos los que hemos conocido y sabemos quién es Dios. Él simplemente se ha manifestado en el camino hacia nuestra tierra prometida. Nos ha provisto de sus atributos morales y ha saciado nuestras necesidades con la esencia de su ser, guiándonos a toda verdad. Dios es un ser supremo, creador y controlador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto existe. Dios es nuestro Padre, quien interviene en todos nuestros asuntos y tiene como prioridad nuestro bienestar. ¿Y tú? ¿Ya puedes responder a la pregunta de quién es Dios? Recuerda, en Romanos 11 dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Gracias, Dios, porque tú cuidas de mí con tu pleno amor. Porque me fortaleces cuando me siento débil y suples todas mis necesidades. Gracias, Dios, porque olvidas mis pecados y mis errores y ofreces esperanza para mi futuro. Gracias, Dios, porque reafirmas tu amor por mí y conviertes mi dolor en gozo. Gracias, mi Dios. Amén y amén. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Escríbenos aquí en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier otra cosa que quieras agregar a la palabra que acabas de escuchar. Muchas gracias por vernos. Recuerda suscribirte de este lado, activa la campanita y por este otro lado tienes nuestro Instagram, @ILBN_Guacara, donde todos los domingos a las 10:30 hora de la mañana en Venezuela hacemos transmisiones en vivo compartiendo la palabra del Señor. Muchas gracias. Bendiciones.